buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permanecer y por encontrarse interesados en la valiosa información que los expertos tienen preparado hoy para ustedes. La siguiente charla está a cargo del señor Paul Vintimilla, quien es doctor en Administración y Gestión de las Organizaciones. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en gestión de proyectos y consultoría organizacional e innovación, con un portafolio mayor a 25 millones de dólares en empresas públicas y privadas de varios países. Gestiona equipos multiculturales y multidisciplinarios, principalmente en los sectores gobierno, financiero, tecnológico, retail y construcción. Especialista en gobierno de tecnología, gestión de proyectos y servicios gestionados. Arquitectura empresarial es su capa de negocio, innovación y productividad. Don Pablo nos tiene preparados para hoy la charla que se llama Innovación tecnológica y productividad en las empresas, el rol crítico de la arquitectura empresarial y la ciberseguridad. Cuando usted guste, don Pablo, puede iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos, buenas tardes con todos. Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Listo. A ver. Ok. Entonces, les traigo el tema sobre la innovación tecnológica y la productividad de las empresas y cómo éstas interactúan y son afectadas y afectan a la arquitectura empresarial y la ciberseguridad. Y la presentación de hoy y la charla que espero tener con ustedes a través del chat es una visión teórica científica con evidencia empírica. ¿Qué es esto? Voy a presentarles estas relaciones, los problemas y soluciones que se plantean desde una perspectiva muy sólida teóricamente con las últimas teorías, ¿sí?, y hallazgos científicos sobre el tema, sobre todo sobre innovación tecnológica y productividad de las empresas, pero no solo teórico, sino que han sido validadas, ¿sí?, y probadas en la práctica a través de evidencia empírica, ¿sí? Entonces, por favor, voy a dejar al último un tiempo para que puedan hacer todas las preguntas que tengan, ¿sí? Y he dividido en tres secciones de esto, ¿no? Uno, el problema que este rato están pasando las empresas, ¿sí? Específicamente las empresas de Latinoamérica. ¿Qué soluciones o bases teóricas existen para justificar las relaciones que les voy a presentar? ¿Y qué soluciones se plantean? ¿Y cómo la arquitectura empresarial y la ciberseguridad afectan la innovación en las empresas y su productividad? Ok. Entonces, muchas gracias por la presentación. Les dejo mi código QR para los que quieran seguirme en LinkedIn, ¿sí? Bueno, como les había comentado, tengo un poco de experiencia en la parte de gestión de proyectos y consultoría en empresas. He tenido la suerte de poder hacer proyectos en varios países, ¿sí?, y en varios sectores industriales. Y el tema que ahora les presento es parte de mi investigación doctoral sobre innovación tecnológica y productividad. Y fragmentos de esta presentación se presentaron el año anterior en el Congreso de la Ibero-American Academy of Management, que es uno de los top a nivel mundial en lo que es gestión de empresas, ¿no?, en el mundo científico. Entonces, bien, ¿cuál es el problema que este momento están sufriendo las organizaciones a nivel mundial y en Latinoamérica? El problema es que a partir de la gran crisis financiera del 2008, la productividad laboral en el mundo se ha desacelerado, ya no crece. No importa si estamos hablando de China, de Japón, de Estados Unidos, de Europa o de Latinoamérica, se está desacelerando, ¿sí? Entonces, esto es un gran problema porque hay más tecnología disponible, sin embargo, hay factores y hay condiciones mundiales que están llevando a que se desacelere la productividad. Y el problema es peor,
para Latinoamérica, porque en Latinoamérica no solo se desaceleró, se estancó. Pero uno podría pensar, bueno, pero es que puede ser que en China, Asia, Estados Unidos, Europa se trabajen más horas y más fuertemente. Pero no es así. Por ejemplo, si comparamos con Estados Unidos, Latinoamérica trabaja más horas, ¿sí?, que en Estados Unidos. Sin embargo, la brecha de productividad laboral en las empresas se ha incrementado con las empresas de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que trabajemos más, pero nuestra productividad sea menor? Y esto tiene un gran costo y un gran problema para todas las organizaciones públicas y privadas. Cuando hable de organizaciones voy a hablar de todo sector, ¿sí? Eh, y también puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro, público o privado. Entonces, para enmarcar todas estas tipologías de empresas e instituciones, lo voy a llamar organizaciones. Entonces, hay un serio problema a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica es peor todavía, ¿sí? El tema de la productividad laboral. Ok, permítanme. Entonces, tenemos una situación problemática, ¿sí?, una primera situación problemática, que a pesar que la tecnología está creciendo a nivel mundial, la productividad está estancada en Latinoamérica y a nivel mundial se está desacelerando. Latinoamérica está rezagada en tecnología y en productividad. Tenemos dos problemas aquí. ¿Sí? Latinoamérica tiene problemas por rezagos de absorción e implementación tecnológica y también problemas de productividad. Y el futuro de Latinoamérica va a depender de qué tan capaces para integrar estas tecnologías existentes. No estamos hablando de encontrar o inventar el nuevo láser, ¿no? Estamos hablando de tecnologías existentes, cómo implementan y cómo aplican e integran en las organizaciones. Y eso va a permitir impulsar la frontera tecnológica de productividad. Entonces, de acuerdo con McKinsey, en el 2023 recién, para que la región, para que Latinoamérica tenga éxito, debe atacar el bajo crecimiento de productividad, dado que su población joven está disminuyendo. Sabemos que a nivel mundial la población está envejeciendo y en Latinoamérica no es la excepción, ¿sí? También está envejeciendo en diversos países. Ok, antes de ir a esto, quiero hacer aquí énfasis en algo que dijo el penúltimo premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu. Y él dijo que las brechas de productividad, y aquí menciono la gran brecha que tiene Latinoamérica con Estados Unidos, ¿sí? Las brechas de productividad están directamente relacionadas con las diferencias en desarrollo tecnológico. Entonces, el ex premio Nobel de Economía indica que si quieres mejorar la productividad de tus empresas, tienes que poner mucho ojo en el desarrollo tecnológico. Y no estamos hablando aquí de inventar eh, el nuevo modelo de IA, no. ¿Sí? Estamos hablando de que debes usar las aplicaciones, usar la tecnología que ya existe e implementarlo de manera adecuada en tus organizaciones. ¿Sí? Y para decir que se implementa de manera adecuada es que cumplan los objetivos estratégicos que la empresa se planteó, ¿sí? Y que sea eficiente y efectiva esa implementación. Y eso nos lleva a el segundo problema. El segundo problema es que cuando las empresas se embarcan en un roadmap, en un portafolio de iniciativas de innovación, por lo general fracasan. O no se llega a tiempo, o sus costos se incrementan. Y este gran número de proyectos que han fallado y que siguen fallando y seguirán fallando en las organizaciones, sobre todo en Latinoamérica, se debe a que no hay una orquestación adecuada de los recursos o un diseño adecuado de la implementación del proyecto y cómo este proyecto interactúa con otras áreas de la organización o diferentes capas arquitectónicas de la organización. Y esto lleva a que una de las causas, no la única, de las fallas en los proyectos tecnológicos
de las empresas y por lo tanto sus roadmaps de innovación o roadmaps de transformación digital, cualquier que sea el nombre que quieran ponerlos, se debe a una deficiente arquitectura empresarial o nula. Y esto hace que los costos asociados por una deficiente arquitectura en Latinoamérica, sí, representan una pérdida de capital masiva para las organizaciones. Y esta falta de alineación se debe a que los objetivos del negocio y las capacidades tecnológicas de la organización no están orquestadas, no están alineadas. Y de acuerdo con algunas fuentes que les estaba revisando, en Latinoamérica, por desperdicio, ¿sí? Hay un impacto del 12% de presupuesto total de las organizaciones de innovaciones tecnológicas, ¿sí? Entonces es un capital que no recuperan. Además, hay un fracaso en el ROI, en retorno de la inversión de estos proyectos, de cerca del 95%, es altísimo, ¿sí? Y eso te da una desventaja tecnológica regional que incrementa el problema de la productividad. ¿Ok? Entonces, aquí siempre voy a tratar de diferenciar a las pymes de las grandes empresas porque esta tipología en el tamaño de las organizaciones trae problemas y retos diferentes, ¿sí? Para el caso de las pymes en Latinoamérica, entre el 60 y 70% de los proyectos fracasan, ¿sí? En los 5 años. Y eso lleva a que tengan un cierre de operaciones por mala estructura tecnológica. Entonces, no es un tema menor que falle un proyecto o tu roadmap o tu stack tecnológico de la organización no es el adecuado. Eso te lleva a las pymes a que cierren operaciones. Y cuando hablo de tecnología, no estoy hablando solo de software, no estoy hablando solo de datos. Los procesos y prácticas organizacionales son tecnología, ¿sí? Entonces, no voy a hablar de tecnología solo del elemento digital o elemento tecnológico, sí, electrónico, sí, como tecnología. Tecnología también es un proceso, es una manera de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, los malos procesos, las malas aplicaciones, la mala arquitectura de datos, ¿sí? La mala toma de decisiones por información cuantificable, objetiva, ¿sí? Llevan a que las pymes fracasen en los 5 años entre 70 y 70%. Y en Costa Rica no es de excepción. La falta de arquitectura empresarial provoca que el 70% de los proyectos empresariales no cumplan los objetivos originales por los cuales fueron aprobados, ¿sí? Para su implementación y se dio un presupuesto para que implementen. Y entre los principales problemas tenemos la falta de alineación estratégica, hay una desconexión del negocio con TI, se trabaja en silos, ¿sí? O TI es un apaga incendios o se encarga de la operación y no está pensando en la empresa del mañana. Y esto lleva a que exista una pérdida del 70% del valor esperado, ¿sí? Imagínense que ustedes invierten $100,000 y esperan que con esa inversión de $100,000 en un año, 2 años, tengan un retorno de esa inversión, ¿sí? De unos $50,000 adicionales. Pero el 70% de las veces que ustedes invierten esos $100,000 no recuperan o es menos, ¿sí? Eso lleva a un serio problema. Además, existe una redundancia en aplicaciones. El ecosistema de aplicaciones de las organizaciones, sí, hay duplicidad de funciones, duplicidad de aplicaciones, y esto nos lleva a una complejidad técnica que es totalmente innecesaria e incrementa costos. Y esto hace que se fugue, que se pierda o se mal utilice el 30% del presupuesto de TI. La baja madurez de los procesos me genera retrasos y reprocesos constantes y hace que los incrementos de los costos lleguen hasta el 50% en las organizaciones. No es un tema menor, ¿sí? Y esto no estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de Costa Rica. Ok. Entonces tenemos esta otra dimensión del problema que es la arquitectura empresarial. Pero además, el tema de la ciberseguridad también afecta a la productividad y también afecta
las innovaciones tecnológicas. Y aquí voy a dividir en dos, pymes. Las pymes son muy vulnerables a los ataques, ¿sí? Porque tienen un presupuesto más pequeño, más limitado, ¿sí? Y además, siempre uno de los grandes problemas que tienen las pymes es poder contratar, eh, tener capital humano especializado, ¿sí? Porque tienen menos capacidad de pago de remuneraciones para esos potenciales empleados. Sin embargo, aquí se podría complementar o suplir esta falencia a través de servicios profesionales gestionados, ¿sí? O a través de un outsourcing. Eh, Sin embargo, nuestra cultura organizacional en las pymes no está para eso. También hay una falla en el management, en esa visión. Y la ciberseguridad o las fallas en ciberseguridad tienen una afectación en la productividad. Por ejemplo, el 64% de las pymes en Latinoamérica registran pérdidas en productividad por fallas técnicas y riesgos que derivan de ciberseguridad. Además, se reporta que tienen un promedio de 16 incidentes al año, ¿sí? Aquí hay que matizar esto, depende del sector, ¿sí? Y el 43% sufrieron al menos un ataque en el último año, de mayor o menor envergadura. Y esto es parte de que el 60% de las pymes cierren de manera definitiva tras 6 meses después de sufrir un ciberataque, ¿sí? Por una incapacidad de recuperar su operatividad, hay un secuestro de datos o algún tema similar, y además por temas de reputación, ¿sí? También hay un riesgo reputacional aquí. En cambio, las empresas grandes, el impacto no suele ser el cierre, pero sí hay una parálisis operativa, lo cual puede llevar a millones de dólares de pérdida, ¿sí? Por día, y también un gran daño reputacional. Sobre todo si es que estamos hablando de empresas del sector público, ¿sí? Empresas del sector salud, empresas del sector financiero. Por ejemplo, un ataque de ransomware puede causar una actividad media de 8 días antes de que exista una detección y que permita tener una respuesta completa. Y el costo promedio global, ¿sí? De una filtración de datos en el 2025 era de 4.44 millones de dólares en Latinoamérica, ¿sí? Pero en Estados Unidos esto puede subir hasta 10 millones de dólares. Además, una interrupción de servicios. El 25% de las empresas en Latinoamérica sufren daños reputacionales porque hay interrupción de sus servicios, ya sea un banco, ya sea una institución pública, ¿sí? Ya sea en una empresa de manufactura de servicios. Y a pesar de que las empresas tienen los recursos, tienen más recursos que las pymes, el 38% del sector público y grandes infraestructuras críticas en la región reportan niveles de resiliencia que son bajos frente a ataques de casa mayor. ¿Qué es estos ataques de casa mayor? Son ataques que están dirigidos a grandes empresas porque saben que pueden pagar, ¿sí? El rescate, ¿sí? De un secuestro de datos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este rato estamos viendo que hay un descreme en diferentes países con los ataques. ¿Sí? Van por las empresas grandes y poco a poco van por las empresas más pequeñas. ¿Sí? Ok, entonces en Costa Rica el impacto por temas de ciberseguridad, ¿sí? Es que eh, hay 29 millones de intentos, ¿sí? De ataques en el 2025, el primer semestre. Eh, Hay 10.000 como 10.000 denuncias de 10.000 denuncias de cibercrimen. Y el costo por un incidente grave, estamos hablando de 2 millones de dólares. Y para las pymes, cuando sufren un ataque que es de mediano a grave, la remediación les puede costar 1.5 veces todo su presupuesto del año de TI. Entonces tampoco es un tema menor, ¿sí? La remediación cuesta más, ¿sí? Que cubrirse, ¿sí? Y ser proactivos en lugar de reactivos. Y los sectores de mayor incidencia de ataques en Costa Rica al 2025 era gobierno, con temas de ransomware o DDoS, banca, salud y comercio. Ok, entonces esto nos lleva
a una situación problemática, a una segunda situación problemática, que es la afectación de la productividad, ¿sí? Y retornos de los retornos tecnológicos a través de la productividad por temas de arquitectura, de deficiencia de arquitectura y malas prácticas de ciberseguridad o ser reactivos en temas de seguridad. Y eso nos lleva a que estamos en una crisis de seguridad sin precedentes. Puede ser que en un futuro sea peor, ¿sí? Pero viéndolo hacia el pasado de manera retrospectiva, estamos en una crisis de ciberseguridad. Y Latinoamérica son un blanco desproporcionado, o sea, quiere decir que están siendo más atacados en promedio las empresas latinoamericanas que las empresas en otras regiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son más vulnerables. ¿Por qué? Por falta de madurez y buenas prácticas. Y esa vulnerabilidad es letal para las pymes. ¿Sí? Les lleva al cierre o a un incremento de costos en remediación que supera con creces su presupuesto de PIB. Y lleva a una parálisis operativa y reputacional, ¿sí? Con parálisis operativa de alrededor de 8 días, ¿sí? Y altos costos por cada incidente. Ok, ya hay una situación número 3 problemática que deriva del tema de arquitectura, que es el desperdicio por diseño. Malos diseños, mala orquestación, mal análisis de arquitectura, de cómo se relacionan todas las capas arquitectónicas para soluciones y portafolios, nos lleva a este desperdicio con una fuga de capital, sobrecostos por complejidad, ¿sí? Hay un cementerio de proyectos tecnológicos, ¿sí? Porque hay una alta tasa de fracaso en los proyectos y hay una desalineación estratégica entre los proyectos tecnológicos y los objetivos del negocio. Y también tenemos una alta deuda técnica y redundancia de aplicaciones, lo cual nos lleva a un gasto ineficiente, ¿sí? Y incremento de riesgos. Ok, pero ¿por qué pasa todo esto? La explicación puede verse desde diferentes perspectivas y aquí lo que voy a hacer, voy a tomar mano de una teoría que hay ya desde hace muchas décadas en management que se llama la teoría de las contingencias. Y es porque hay factores contingentes externos a la organización e internos, ¿sí? Los factores contingentes externos de la organización, la empresa no puede controlarlos, ¿sí? Y dictan las reglas del juego. ¿Qué pueden ser? Un entorno regulatorio, legal, amenazas del ciberentorno, ¿sí? Evolución tecnológica, temas de mercado, competencia, factores económicos, temas de corrupción, temas de crimen organizado o criminalidad en general. Y también hay factores internos contingentes de la organización que son elementos propios de la organización donde la organización sí tiene el control. Capacidad financiera y recursos, aquí incluye, al hablar de recursos, el capital humano, ¿sí? Temas de liderazgo, temas de cultura organizacional, ¿sí? Si la organización no tiene un adecuado liderazgo y cultura, por más que quiera hacer cambios, va a ser una gran barrera o va a generar brechas en la implementación. Y esto también tiene que analizarse desde el punto de vista de arquitectura, ¿sí? La madurez de la arquitectura empresarial en las organizaciones, también es un factor contingente interno, ¿sí? Baja madurez me lleva a que en las organizaciones tengamos sistemas aislados, funcionen en silos, duplicidad de software, procesos manuales, ¿sí? Y una alta madurez podríamos tener procesos más estandarizados, siguiendo buenas prácticas, ¿sí? Y una visión clara de cómo la tecnología apoya el negocio. También tenemos como factores contingentes internos temas de gobierno de datos, de infraestructura y deuda técnica. Para tener más claro estas relaciones, voy a usar un diamante de Levitt que se utiliza en management para poder explicar y desde donde sale también el análisis de Porter de los sectores industriales, donde tenemos el ambiente externo de la organización con diferentes factores contextuales externos, ¿sí? Y esta línea roja son los límites de la organización, ¿sí? Ya es la organización hacia adentro, donde tenemos factores internos como el liderazgo, la estrategia, factores socioculturales, valores compartidos. Y todos estos factores contextuales externos e internos influencian, afectan y son afectados por la estructura, procesos, tecnología, personas y datos de la organización. Y entre estos componentes también hay una interacción. Entonces, estamos viendo que la organización
puede representarse y es un sistema dinámico complejo. Sí, dinámico porque cambia en el tiempo y complejo por todas estas interrelaciones y porque tiene una entropía, quiere decir que se va degradando con el tiempo si es que no tomamos alguna acción correctiva. Una de las maneras para poder orquestar, organizar esta complejidad de este sistema dinámico entrópico complejo es la arquitectura empresarial, que tiene diferentes capas y me permite orquestar y ver las relaciones y cuando modifico algo en un momento o en un factor o en un elemento, puede tener múltiples implicaciones en otros factores o elementos de la organización. Por ejemplo, eh, un cambio en un proceso de un negocio me va a generar un cambio en una capacidad del negocio. Y este cambio en la capacidad puede tener implicaciones en un servidor o en el dimensionamiento de un storage, ¿sí? O en un tema de infraestructura de seguridad. ¿Sí? Entonces, poder tener el mapa de todas esas interacciones y disminuir el riesgo de que algo no cuadre, ¿sí? Es el campo de la arquitectura empresarial. Okay. Entonces, voy a explicar el porqué de este problema de la productividad, innovación tecnológica, arquitectura y ciberseguridad desde la perspectiva de la teoría de contingencias, ¿sí? ¿Y qué nos dice la teoría de las contingencias? Que la elección de las estrategias, elegir un tipo de innovación u otro, sacar un nuevo producto o proceso o mejorar lo que ya existe, depende de las contingencias. Entonces, debes elegir cómo innovas y qué innovas dependiendo de los factores contingentes externos e internos. Y esto ya se sabe desde los años 65, desde 1965, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que no hay una mejor estrategia de innovación, solo la más adecuada para cada entorno particular, ¿sí? Para cada contexto organizacional. Y esto nos lleva a algo que debemos tener mucho cuidado y que se repite en un sinnúmero de organizaciones en el mundo y más en Latinoamérica. En lugar de adoptar por moda innovaciones, copiar o que nos impongan, ¿sí? Estas innovaciones, las decisiones de qué se debe innovar y cómo deben adaptarse al contexto de cada organización. Me explico. Si una empresa, que es tu competencia, tiene una innovación, eh, implementó una ISO, está implementando inteligencia artificial, trajo una nueva máquina, lo que sea, ¿sí? Y tú copias, probablemente, o la mayor probabilidad es que tus resultados no sean los mismos que las de tu competencia. Pueden ser que sean mejores, pueden ser que sean peores, o que incluso te lleven a resultados negativos. ¿Por qué? Porque los factores contextuales externos e internos de esas dos empresas que están en el mismo país, en el mismo mercado, son diferentes. No se puede copiar. Y menos se puede copiar de una empresa de Europa, de Asia o de Estados Unidos. Porque nuestro contexto latinoamericano y de cada país de Latinoamérica y de cada sector industrial es diferente. Y las condiciones contextuales internas de cada organización son diferentes. ¿Sí? Entonces, si implementan tecnología, si están innovando, están haciendo transformación digital, traen una nueva herramienta, van a implementar un ERP, si van a implementar un nuevo proceso, y no analizan el contexto interno, pueden tener resultados no esperados. Y eso no lo digo yo, no lo digan McKinsey, esto está en el management desde el 65, ¿sí? Y se apalanca en la teoría de las contingencias, ¿sí? No es nada nuevo. Sin embargo, lo desconocemos, ¿sí? O no lo aplicamos. Y esto nos lleva, bueno, y entonces, ¿qué tipo de decisiones puedo tomar? Y este autor, que es uno de mis favoritos en el tema de innovación, tiene una frase, la exploración de nuevas posibilidades o la explotación de viejas certezas. Y aquí está hablando de innovación, ¿sí? ¿Qué decido? ¿Hago algo nuevo? ¿Genero un nuevo producto, una nueva aplicación para un nuevo mercado, para un nuevo segmento de mi target?
o mejoro algo que ya tengo, un proceso, un producto que ya existe, para mercados que ya existen. ¿Qué hago? ¿Cuál es la decisión correcta? Voy a partir de qué es una innovación tecnológica. Sí, es la comercialización de nuevas ideas o conocimientos tecnológicos que se plasman en procesos, productos o servicios. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando de invento, es algo que tienes que llevarlo al mercado. Caso contrario, no es una innovación tecnológica, es una invención. ¿Sí? Y aquí no voy a tocar temas de innovación de marketing u organizacionales. Netamente voy a hablar de innovaciones tecnológicas, entendiendo que tecnología también son procesos, ¿sí? Manera de hacer las cosas. ¿Sí? Y tenemos dos tipologías de acuerdo con March, ¿sí? De innovación. Si ustedes ven el manual de Oslo u otro autor, pueden haber otras tipologías, pero no se contraponen con estas. Es simplemente un modo de ver la innovación. ¿Sí? De acuerdo con March, la innovación de exploración es el uso de conocimiento externo. Si tú quieres crear nuevos productos, nuevos servicios para mercados existentes o mercados nuevos, no puedes solo hacerlo con el capital humano que tiene tu empresa. Necesitas traer gente de fuera o tener consultorías de fuera. ¿Sí? Y esto tiene que ver con descubrimiento y experimentación. Entonces, si tu organización no tiene la apertura para el fallo, ¿sí? Y ve las fallas de mala manera, pues tal vez una innovación de exploración no sea la mejor manera. ¿Sí? Y muchas veces, como estás experimentando y explorando, este rendimiento, los retornos de esta innovación van a ser variables y van a tomar más tiempo en que obtengas. Y hay un mayor riesgo de que no lo obtengas. Pero las empresas que no hacen esta exploración mueren. La supervivencia está atada con esto. Del otro lado, tenemos la innovación de exploración, que es mejorar los productos y procesos que ya tienes para mercados que ya tienes. Y aquí tiene que ver mucho con el uso del conocimiento existente. Aquí vale muchísimo el conocimiento del personal que ya trabaja en la organización. ¿Sí? Y te lleva a que tengas retornos más estables y con menos riesgo de fracaso. Y además, esto me ayuda a reducir la frontera tecnológica, que es lo que hablaba Daron Acemoglu, ¿sí? Para mejorar tu productividad. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra productividad laboral? Reduciendo la distancia a la frontera tecnológica con empresas que están más adelantadas. ¿Sí? Y se hace a través de esto. Ahora, el presupuesto de las organizaciones es limitado. No puedo hacer ilimitadamente exploración y explotación. ¿Cómo decido? ¿Sí? ¿En qué tengo que poner más mi presupuesto? ¿Dónde voy a ser más intensivo? ¿Sí? Con mi capital. Esa es una de las grandes preguntas y es parte de los análisis que se debe hacer en las organizaciones cuando se arman los roadmaps. Sin embargo, la teoría y la evidencia científica y la evidencia que hemos visto en diferentes empresas es que cuando se hacen las dos, cuando las empresas hacen las dos, exploración y explotación, esto se llama una innovación ambidextra, tienen un rendimiento superior, ¿sí? En comparación con hacer solo exploración o solo explotación. Cuando se hacen las dos, ¿sí? Se tiene un rendimiento superior. ¿Ok? Pero, ¿y cómo es que la innovación tecnológica me genera una mayor productividad? A través de dos canales. La innovación y exploración, al tú crear nuevos productos, servicios o procesos para nuevos mercados o mercados existentes, te genera un incremento en la demanda. Vas a un mayor mercado, vendes más. ¿Sí? Si vendes más con el mismo personal, tu productividad se incrementa. Si haces más, si vendes más con tus mismos recursos, tu productividad se incrementa. ¿Sí? Del otro lado, cuando estás haciendo innovación de explotación, mejoras productos, servicios y procesos que ya existen en tu empresa para mercados que obviamente ya estás atacando, aquí estás disminuyendo tus costos, estás siendo más eficiente. ¿Sí? Y esa eficiencia en la producción, ¿sí? Hace que
vendes lo mismo, pero te cuesta menos, por lo tanto tu productividad es mayor. Entonces, por los dos canales se incrementa la productividad. El problema es que los factores contextuales, ¿sí?, externos e internos, afectan los retornos de esta relación. Y esos factores contextuales, como ya vimos antes, ¿sí?, entre ellos es tu madurez de arquitectura empresarial y temas de ciberseguridad, ¿sí? Viéndolo desde el interno de la organización, ¿sí? Entonces, aquí tienes un problema de orquestación, ¿sí? La exploración, explotación e innovación ambidextra te generan una mayor productividad laboral. Te generan una mayor productividad laboral. Pero estos factores contextuales internos y externos afectan esa relación, ¿sí? Además, esta innovación, las innovaciones modifican los factores contextuales también afectan qué, dónde y cómo vas a innovar, ¿sí? O una nueva tecnología que sale en el mercado va a afectar la manera como innovas. Por ejemplo, este rato el desarrollo de software está siendo muy afectado en cómo se hacen los desarrollos de software, que es innovación, ¿sí? Por temas de inteligencia artificial. ¿Sí? Y además, la productividad es afectada y también afecta a los factores contextuales, modifica. Entonces aquí tenemos un sistema complejo nuevamente, pero ese no es todo el problema. Cuando yo innovo, sí, y esto lo saco de un marco que es el marco CDM de Crepon, Duret, Duret y Magris del 98, el proceso de innovar, el proceso de innovar también es un sistema dinámico complejo. Entonces, cuando una empresa ya decide innovar, ¿sí? La empresa primero decide innovar, luego ve, ok, ¿cuánto dinero pongo a exploración? ¿Cuánto dinero pongo en explotación? O lo distribuyo, ¿sí? Ve cómo se hace esa inversión de innovación, ¿sí? Y esto me crea resultados, ¿sí? Algunas innovaciones tendrán éxito, otras no, ¿sí? Aquí tenemos los resultados de la innovación y esos resultados de la innovación recién van a afectar la productividad laboral. Entonces, el proceso de cómo se innova en las empresas. Pero las personas, los departamentos, las áreas y las empresas deciden y hacen las cosas hoy en función de lo que pasó antes. Entonces, dependiendo de tus decisiones pasadas, cuánto invertiste antes, cómo fueron tus resultados de innovación anteriores y cuáles fueron sus resultados, tú vas a tomar, van a afectar las decisiones en las diferentes etapas del proceso innovador. Y esto nos lleva a que esta partecita de aquí también sea un proceso dinámico, complejo, entrópico. La manera de cómo disminuir el riesgo, ¿sí?, y controlar esta complejidad es a través de la arquitectura empresarial, una de las maneras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es un tema de elección, orquestación e integración, ¿sí? Y esto traté de resumirlo desde 3 puntos. Uno, no existen recetas para el tipo de innovación tecnológica, el roadmap, ¿sí? Nuevas prácticas, eh, no existen recetas para que se puedan implementar en una organización. Quien te diga que tú vas a incrementar tu ROI en un 20% si implementas un nuevo ERP sin haber analizado tus factores contextuales externos y tus factores contextuales internos, tiene un gran riesgo de fallo de desestimación, por decirlo amablemente, y no decir venta de humo. ¿Sí? Entonces, no copies, no sigas modas, no apliques recetas sin antes hacer un análisis. Aquí pongo un símil. Cuando tú te vas al médico, cuando tú vas donde el médico, te mandan a hacer exámenes para entender las causalidades y los factores que están atrás y hace un análisis de tu historia clínica.
Esos son los factores contextuales externos e internos de una persona y eso te permite hacer un diagnóstico. Y luego te hace una prescripción, te hace un análisis prescriptivo. Si tú sigues esta receta, vas a tener estos resultados, vas a estar sano o vas a curar tu mal que tienes actualmente. Pero eso es lo que se debe hacer en las organizaciones. Debes de hacer un análisis descriptivo, un análisis diagnóstico, un análisis predictivo y prescriptivo para diseñar tus soluciones, diseñar tu roadmap, tomar decisiones y al final del día, sí, escoger con esos datos objetivos, con esa información objetiva, escoger la estrategia para implementar en tu organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de los factores contingentes internos y externos. Ok, entonces, sugerencia, no apliquen recetas, no copies, no sigas modas. Segundo tema, mejora tu práctica de arquitectura empresarial. Mejóralo, ¿sí? Esto te va a permitir orquestar de manera más óptima los recursos y capacidades que tiene la organización. Recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, ¿sí? Y capacidades tanto ordinarias como dinámicas, ¿sí? Y además, hablando aquí de capacidades dinámicas, eh, al tú implementar arquitectura empresarial, vas a incrementar también la capacidad de absorción de tu organización. ¿Qué es esta capacidad de absorción? Es ver qué está pasando en el exterior, ¿sí? Y plasmarlo en tu, en tu organización, ¿sí? Eh, y también puede mejorar las capacidades dinámicas que habla David Tees, que es sensar qué es lo que está pasando en el exterior, ¿sí? Orientar recursos para implementar esas innovaciones o esas mejoras que tú ves que está pasando alrededor, ¿sí? Y temas de transformación, la capacidad de transforming, que es que tenga éxito esa nueva implementación. Esas capacidades dinámicas que son básicas para la supervivencia y el desempeño de las organizaciones se potencian a través de arquitectura empresarial. ¿Sí? Entonces, no solo basta tener los recursos adecuados, valiosos, no imitables y demás que te dice la teoría de los recursos de Barney. Se basa también en las capacidades dinámicas. Cómo tú orquestas esto y cómo mejoras las capacidades dinámicas a través de arquitectura empresarial. Una de las maneras, ¿sí? Tampoco es una receta. Y la arquitectura empresarial es más eficaz cuando se adapta al contexto organizacional. ¿Sí? Y se debe apoyar en un liderazgo, cultura y comunicación sólida que esté adaptada a las realidades regionales o de país y culturales. Tercer punto, la integración de ciberseguridad en la arquitectura. En muchas empresas, la ciberseguridad o el departamento de seguridad está por un lado, ¿sí? Y se trabaja en silo con el departamento de arquitectura, si es que lo hay, ¿sí? Eso incrementa el riesgo, ¿sí? Y al final del día, todo impacta en tus KPIs o OKRs, cualquiera que estés utilizando, de temas de productividad. ¿Sí? Y eso va a afectar, ¿sí? La supervivencia de tu organización. Entonces, integren la ciberseguridad en la arquitectura, ¿sí? Eso te va a permitir tener una mejor gestión de los riesgos, una mejor resiliencia, disminuir tus RTOs, ¿sí? Y acelerar la innovación. En lugar de que sea un tema procedimental o de cumplimiento de imposiciones o de normas que te pone ciberseguridad, el Departamento de Seguridad, te va a ayudar a acelerar la innovación, porque te va a disminuir los reprocesos, ataques o fallos posteriores en producción. Entonces, la arquitectura empresarial te proporciona un enfoque estructurado para alinear las estrategias de negocio, de TI y de ciberseguridad, ¿sí? Y además, la ciberseguridad te garantiza la resiliencia operativa y la confianza. Cuando
existe una interacción adecuada entre las prácticas de arquitectura y ciberseguridad, te va a mejorar la ventaja competitiva, ¿sí? Porque tu competidor no va a tener las capacidades que tú tienes en este momento. Y así empiece, ¿sí? Tú vas a estar más adelantado y te va a generar una ventaja competitiva, ¿sí? Y en medida que los ecosistemas de las empresas estén más vulnerables, ¿sí? O estén en un entorno que les atacan más, como es el latino, ¿sí? Eso te lleva a un entorno más complejo, ¿sí? Y además de complejo, evoluciona. Las ciberamenazas no son estáticas, evolucionan. Nuevamente aquí hablamos de dinamismo, ¿sí? Un sistema dinámico complejo, ¿sí? Y lo que te ayuda a mejorar estos sistemas entrópicos dinámicos complejos, ¿sí? Es orquestarlo a través de arquitectura empresarial. Nuevamente, subrayo, no es lo único ni la receta, pero te ayuda, ¿sí? Entonces, estos tres factores que les he dado eh, impulsan de manera conjunta tanto la innovación tecnológica, los retornos de esta innovación tecnológica, los resultados de esa innovación tecnológica, que llegues con buenos proyectos y que los proyectos cumplan los objetivos y por lo tanto la productividad de las organizaciones. Ahora, para evitarme algunas preguntas que pueden salir de esto, sí, la productividad laboral no es la única productividad en las empresas, ¿sí? Pero es un proxy, es un acercamiento, ¿sí? Muy, muy bueno, ¿sí? A la productividad, ¿sí? De las empresas, ¿sí? Podemos aquí hablar también de productividad total de factores, sí, también afecta en la misma manera y tiene esa misma dinámica, ¿sí? Eh, Puede ser que no sea solo laboral. ¿Qué pasa si una empresa tiene mínimo de personas y tiene maquinaria? De la misma manera, ¿sí? Entonces, por eso es que he tomado productividad laboral como un proxy, como un acercamiento a productividad de manera general de las organizaciones, ¿sí? Eh, Bien, listo, chicos. Llegamos con un minuto de fallo, así es que preguntas o reflexiones que tengan, por favor, abierto a todas las preguntas, discusiones o algo que no estén de acuerdo en lo que les he planteado. Encantado de la vida. Gracias, Jessica. Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Paul, por la charla tan de tanto provecho, ¿verdad? De información tan valiosa que nos acaba de brindar. Por acá voy a leer algunas preguntas. Recordarles que el chat queda habilitado durante todas las charlas, entonces por ahí pueden estar haciendo sus preguntas. Por acá dice, ¿hasta qué punto la tecnología está mejorando realmente la productividad de la organización y en qué momento se convierte en un mecanismo que oculta ineficiencias estructurales que solo se evidencian cuando dicha tecnología falla? Wow. Voy a dividir en dos. Ok. Eh, a ver, ¿hasta qué medida la tecnología está impulsando la productividad? Quiero presentarles un análisis que lo presenté en el último trimestre del 2025 sobre una evidencia empírica. Analicé como 10.000 empresas en Latinoamérica, en diferentes países. Eh, sí, lastimosamente no tengo a Costa Rica aquí, sí, pero nos da ya una perspectiva. Eh, lo que está en color anaranjado, ¿sí? Son empresas que sí innovaron y las que están en verde no innovaron, ¿sí? Tengan en cuenta que tenemos diferentes decisiones o estrategias, ¿sí? De innovación que son exploración, explotación o ambidextra. Pero decidir no innovar también es una estrategia, ¿sí? Entonces, tenemos 4 estrategias. Entonces aquí estoy analizando las empresas que sí innovaron de alguna manera contra las que no innovaron. Y estadísticamente, ¿sí? Hay evidencia de que las empresas que sí innovaron mejoraron su productividad laboral, ¿sí? Entonces, eh, no es un tema subjetivo, ¿sí? No es un tema de marketing, ¿sí? Hay evidencia. Y muchos papers científicos te dicen lo mismo,
La productividad, la innovación incrementa la productividad en las empresas, ¿sí? Cuando lo desgloso en este análisis, y ojo, es muy preliminar, sí hay que profundizar mucho más, en qué tipo de estrategia, ambidextra, exploración, explotación o no innovar, me genera mayor productividad, pues se valida con la teoría que la innovación ambidextra tiene mayor productividad, ¿sí? Estadísticamente está validado, está asociado. Sin embargo, con este análisis preliminar no se encontró mayor diferencia, ¿sí? Entre exploración y explotación, quién genera mayor productividad, cuando se toman las 10.000 empresas de todos los países de Latinoamérica que analicé. Pero cuando lo segmentas por país, y esto quiere decir que estamos tomando en cuenta los factores contextuales de cada país, ¿sí? Se notan diferencias. Cada estrategia da un resultado diferente que viéndolo de manera conjunta. Entonces, los factores contextuales externos sí alteran los resultados o los retornos de innovación en productividad. Ojo, aquí podríamos bajar, bueno, y los factores contextuales de mi sector industrial. ¿Y qué pasaría si analizamos los factores contextuales de mi organización? Vamos a tener diferencias. Por lo tanto, sí hay una evidencia preliminar de que si tú aplicas una receta y tu vecino también, no vas a tener los mismos resultados. Probablemente no tengas los mismos resultados. ¿Sí? Ok, eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, de qué tanto la tecnología puede esconder fallas estructurales, pues sí. Y cuando falla la tecnología, evidencia esas fallas estructurales. Pues sí, es así, pero no ahora. Cuando vino la época de industrialización, eh, implementando las máquinas de vapor y todo, también eran para suplir fallas estructurales de desigualdad, falta de conocimiento, productividad de la mano de obra. Y siempre van a esconder, y siempre la tecnología va a tratar de no esconder, sino solventar de alguna manera esas fallas estructurales, ¿sí? Eso no quiere decir que no debamos atacar las fallas estructurales, pero debemos tomar decisiones. ¿Cómo? Y aquí estoy poniéndome el sombrero de emprendedor, empresario, parte del staff de una empresa, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿sí? Y mejorar los resultados que busco como empresa. Ahora, si es que me pongo el sombrero para atacar las fallas estructurales, me pongo el sombrero de un tomador de decisiones político, ¿sí? Estamos ya desde un punto de vista macroeconómico y de política pública, pues ahí tengo que atacar, ¿sí? Los problemas estructurales y también apoyar al ecosistema de empresas, de organizaciones, para que mejoren sus resultados y esos resultados se traduzcan en beneficios para la sociedad. ¿Sí? Entonces, por un lado, hay evidencia de que sí afecta los retornos, ¿sí? Y por el otro, no esconde, sino trata de solventar los problemas estructurales, ¿sí? Y depende de la perspectiva desde donde estés evaluando, si desde un ejecutivo, ¿sí? O alguien de empresa, o desde política pública, ¿sí? Para que tengas una respuesta u otra. ¿Sí? No sé si con eso logré darles una respuesta adecuada. Perfecto, don Paul, muchísimas gracias más bien por la aclaración y recordarles igual que si tienen alguna consulta pueden hacerla a través del chat. Vamos a ver, creo que por acá tenemos otra consultita. Dice, ¿hay alguna variación conceptual en la arquitectura de las organizaciones? Para mini pymes, creo que son mini pymes, pymes y gran organización. Sí, a ver, toda arquitectura, sin importar el tamaño, ¿sí? Que sea una pymes, ¿sí? Una micro, ¿sí? O una empresa grande, debería tener en alguna medida una orquestación de todo su ecosistema, ¿sí? Debería tener en alguna medida una práctica de arquitectura empresarial, ¿sí? Es una capacidad que debe generar cualquier organización sin importar su tamaño. Ahora, el nivel de madurez y qué enfoque lo aplicas.
obviamente, como tu contexto, tu factor contextual interno de la organización, que es tu tamaño, es diferente, debería ser diferente, ¿sí? En el marco que estás aplicando o la forma como aplicas el marco, ¿sí? Una empresa pequeña no debe aplicar, ¿sí? No debe aplicar de manera literal todos los procesos, toda la burocracia, la carga de análisis que una empresa grande de arquitectura, ¿sí? Su costo y su time to market va a ser muy alto, ¿sí? Entonces deberían tener prácticas ágiles de arquitectura. Y por ágil no estoy hablando de temas de Scrum y eso, ¿no? Sino que se adapte, ¿sí? Y que sea pragmático el enfoque, no tan burocrático, ¿sí? Es más, las grandes organizaciones también deberían tender a eso. Sin embargo, el mismo costo de control y esfuerzo de control para poder mantener o disminuir la entropía, ¿sí? La degradación de los sistemas de la organización, te lleva a que en alguna medida tenga cierto grado de burocracia. Entendiendo burocracia no desde el mal sentido, sino de temas de control, procedimentales, autorizaciones y demás, ¿sí? Para disminuir riesgos en una empresa grande, ¿no? Entonces, sí, hay diferentes modos de cómo se implementa una arquitectura, sea el marco que ustedes quieren implementar, un TOGAF, lo que sea, ¿sí? Se debe implementar de manera diferente en grandes organizaciones o pequeñas. Ahora, lo que sí está como un estándar, ¿sí? Y la mayoría de organizaciones está implementando es TOGAF, ¿sí? Entonces, al final del día, puedes gastarte el tiempo haciendo los análisis que quieras de qué marco puedes aplicar. Muy probablemente llegues a la conclusión de que tiene que ser TOGA, ¿sí? Entonces, como marco general de arquitectura, ¿no? De ahí en cada capa debes ver tus frameworks y tus orquestadores de metadatos que necesites. Perfecto, por acá tenemos la última consulta que dice cómo iniciar la implementación e integrarla a la empresa. De arquitectura, supongo que es. O de innovación, o de roadmap. Es cómo inicio la implementación de arquitectura o cómo inicio la implementación de innovación del roadmap de innovación, o de mejora de productividad, o de Aquí ciberseguridad. dice implementación e integrarla a la empresa. Ok, voy a tratar de desglosar. A ver, uno, haz un análisis de los factores contextuales externos e internos de la organización. Siempre, partes de eso. ¿Sí? Dos, establece buenas prácticas y frameworks, ¿sí? Para ya sea tu roadmap, ya sea tu arquitectura, ¿sí? Ojo, que si implementas arquitectura, al final te va a caer un roadmap de ciberseguridad, ¿sí? Y pon indicadores. Si no mides lo que sea que implementes, te va a llevar a cualquier lado. Necesitas poner indicadores. Llámese métricas, llámese indicadores, KPIs, OKRs, el mundo que tú quieras, pero mide, ¿sí? Entonces, primera cosa, haz un análisis de dónde estás parado, ¿sí? Tanto del interior de tu organización como del exterior. Eh, Elige marcos, elige buenas prácticas, no reinventes la rueda, ¿sí? Pon indicadores, métricas, OKRs, KPIs, lo que tú quieras, mide, ¿sí? Y genera un plan de acción, un roadmap, ¿sí? En cualquiera de esos, ¿sí? Si es que no tenga sesgos profesionales, ¿sí? Muchas veces tenemos el problema de que vemos que lo que hace nuestro compañero de lado o la otra área no es tan importante o no es tan compleja. Cada área, cada práctica profesional tiene su grado de complejidad. Entonces, no te confíes de que es fácil, ¿sí? Y si es que ves que necesitas ayuda, encuentra conocimiento, trae conocimiento externo. Ojo, estás implementando una innovación de un proceso al implementar arquitectura si es que tu empresa no tiene, o implementar temas de ciberseguridad, o implementar un roadmap de innovación. Estás haciendo innovación de exploración. ¿Y qué dice la teoría? Oye, conocimiento externo.
¿sí? Es clave. Entonces, trata de buscar conocimiento externo, ¿sí? Apóyate en el conocimiento externo. Diferentes fuentes, la fuente que tú quieras, ¿sí? Pero apóyate en el conocimiento externo, ¿sí? Para cualquier innovación, ¿sí? Que es como inicio, ya sea un roadmap de innovación, ya sea arquitectura empresarial, temas de ciberseguridad, o mejoras de mi productividad o desempeño de mi organización. ¿Sí? Esa es como la recomendación que yo te daría. Perfecto, don Paul. Si no hay más consultas en el chat, le agradecemos muchísimo la charla de tantísimo valor, la apertura también. Sí, muchísimas gracias, don Paul, nuevamente por siempre compartir su valioso conocimiento con nosotros. Y a manera de información, don Paul es uno de nuestros instructores y es el instructor encargado del taller de arquitectura empresarial, que de hecho lo tenemos programado para mañana y aún pueden inscribirse. Él también se desempeña como consultor y si alguna empresa o persona está interesada en arquitectura empresarial, nos puede contactar para asesorarlo y que tenga todo el nivel de expertise que don Paul acostumbra siempre a ofrecernos. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero no haber sido muy complicado y complejo en la presentación y sobre todo que les haya dado insights de cómo mejorar su práctica profesional. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo y espero verles pronto. Hasta luego. Gracias a usted. Pasen una buena tarde. Hasta luego. Bien.